Vamos a estar todos sentaditos, muy juiciositos, mientras iniciamos. No, ¿Listo? Entonces, ¿quién me quiere contar? ¿Quién me quiere contar? En la clase anterior de geometría, en los videos que tuvieron que ver y tuvieron que sacar el resumen, ¿qué medidas pudimos ver? las medidas de pie, de pulgadas, así. El centímetro, los milímetros, el kilómetro. El caso. De medidas. ¿Y cómo se Medidas Y convencionales. Y convencionales, ¿cierto que sí? Las arbitrarias, ¿cuáles eran? Las que se miden con la palma, el paso y... Muy bien, son todas aquellas medidas que podemos tomar, sea con nuestra mano, sea con nuestro pie, ¿cierto que sí? Esas son las medidas arbitrarias. ¿Y cuáles son nuestras medidas convencionales? Las que se pueden medir con metro, con regla y con... Otros instrumentos, ¿cierto que sí? Hoy vamos a ver los múltiplos, los submúltiplos y algunos instrumentos que utilizamos para estas medidas. ¿Listo? Esa es nuestra clase de hoy. ¿Están viendo, chicos, están viendo las diapositivas? Sí. Sí, ok. Entonces vamos a iniciar. Resulta que las medidas de longitud tienen unos múltiplos y unos submúltiplos. ¿Qué me quiere decir cuál es la medida principal de las medidas de longitud? El metro. El metro, muy bien. Esa es la medida base para nosotros poder medir un objeto. Resulta que a partir del metro hay unas medidas más grandes que él y hay unas medidas más pequeñas que él. Cuando hablamos de medidas más grandes, estamos hablando de los múltiplos de las medidas de longitud. Y estos múltiplos son las medidas que nos permiten tomar una distancia grande. Ejemplo, si yo voy a medir la distancia que hay desde Faca hasta Bogotá, ¿puedo hacerlo con una regla? No. ¿Cierto que no? Kilómetro. Nos demoraríamos mucho. Kilómetro. Kilómetro. Bien. ¿Quién me contestó kilómetro? ¿Quién dijo kilómetro? Kilómetro. Yo, profe. Ok, muy bien. El kilómetro. Siempre que vamos a medir distancias muy grandes, vamos a utilizar el kilómetro. El kilómetro es una de las medidas que tomamos como múltiplo de las medidas de longitud. Si vamos a medir... 100 metros y es un kilómetro. Si vamos a medir una calle, ¿será que yo puedo tomar la medida de la calle con un metro? No. Sí. No, ¿cierto? Ya sería una medida muy grande. Resulta que para medir las calles se utilizan los hectómetros. ¿Qué se utiliza? Los hectómetros. El hectómetro es la medida que le sigue al kilómetro y es la que nos permite tener una medida más pequeña, pero al igual la utilizamos para medir
las calles. ¿Listo? Después del hectómetro encontramos otro múltiplo de las medidas de longitud, que es el decámetro. ¿Ustedes para qué creen que necesitamos el decámetro? ¿Qué podremos medir con el decámetro? Un ejemplo. Pues resulta que el decámetro se utiliza para medir alturas. Entonces, si yo quiero tomar la altura de una casa o de un edificio, utilizo el decámetro. ¿Cierto que sí? Ahora, vamos con los submúltiplos. Los submúltiplos de nuestras medidas de longitud son las medidas más pequeñas del metro. Estos submúltiplos las utilizamos para medir objetos mucho más pequeños, ¿cierto? Dentro de los submúltiplos están el decímetro, el centímetro y el milímetro. Cada uno de ellos me permite tomar la medida exacta de un objeto, como un lápiz, un cuaderno, una mesa, el tablero, sí. El borrador, muy bien. ¿Qué más podemos medir con los submúltiplos? El celular, sí. ¿Qué más podemos medir? Una mesa. Muy bien, claro que sí. Todo Una eso computadora. Ajá. Todas estas medidas las podemos tomar con los submúltiplos. Vamos a mirar esta escalera que encontramos aquí. Yo la llamo la escalera de las medidas de longitud. Chicos, vamos a colocar en silencio nuestros micrófonos, ¿vale? Solo cuando vayan a hablar van a actuarlo, ¿ok? Porque hay mucha interferencia de sonido. ¿Listo? Muy bien. Entonces, nos damos cuenta que en la diapositiva hay una escalera. Esa escalera me representa las medidas más grandes y las medidas más pequeñas de longitud. En la parte de arriba, iniciando la escalera, está el kilómetro. Luego sigue el hectómetro, luego sigue el decámetro, luego sigue el metro, luego sigue el decímetro, el centímetro y por último el milímetro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la medida más pequeña está en el primer escalón de nuestra escalera y el más grande está en el último. ¿Quién me dice cuántos escalones tiene la escalera de las medidas de longitud? 7, ¿cierto? 7 escalones tiene nuestra escalera de las medidas de longitud. Resulta que cuando nosotros queremos pasar una medida a otra, nosotros lo único que hacemos es subir y bajar escalones. ¿Cómo lo hacemos? Si nos dan una medida en kilómetros y quiero bajar a metros, ¿cuántos escalones tengo que bajar de kilómetros a metros? 3. 3. Muy bien. 3 escalones. Pero si yo quiero estoy en milímetros y quiero irme para kilómetros, ¿cuántos escalones debo subir? 3. 5. 5, muy bien. 5 escalones. Hay una regla que vamos a tener muy en cuenta. Cuando yo estoy en una medida grande, quiero pasar a una medida pequeña, cuando voy bajando escalera, siempre voy a multiplicar por 10 cada escalón.
En el primer ejemplo que les coloqué que decía, estábamos en kilómetros y bajábamos a metro, eran 3 escalones, ¿cierto que sí? Ajá, muy bien. Entonces, esos 3 escalones, lo que me está diciendo es que debo multiplicar 3 veces el 10. 3 veces el 10. ¿Cierto que sí? Pero Señora, si yo estoy en una medida pequeña como el milímetro, ¿cierto? Y tengo que subir hasta el kilómetro, que fue el segundo ejemplo. Yo hago lo mismo. ¿Cuántas veces teníamos que subir de escalones? 5. 5 escalones. Entonces, yo debo multiplicar esos escalones que yo subí 10 veces 5. Pero el resultado no lo voy a multiplicar, sino lo voy a dividir. ¿Listo? Entonces, si yo voy a bajar la escalera, multiplico. Si yo la voy a subir, divido. ¿Listo? Vamos a ver algunos instrumentos que utilizamos para las medidas de longitud. En la parte de arriba, al lado izquierdo, ¿qué encontramos? La regla. La regla, ¿cierto que sí? ¿Qué puedo yo medir con una regla? Cuaderno. El lápiz. La cartuchera. Pegamento. Cartuchera, el pegamento, muy bien. El libro. El libro, sí, muy bien. Entonces, con la regla yo puedo tomar medidas no tan pequeñas, pero tampoco tan grandes, Ahora, vamos al lado derecho de nuestra pantalla. ¿Qué encontramos allí? El metro. El metro, ¿cierto? Podremos medir con ese metro. La ventana. Televisor. La cama. El televisor. Cuadros. Espejo. La mesa. Podemos medir. Muy bien. La silla. Muy bien. Entonces, con el metro puedo tomar medidas mucho más grandes, ¿cierto que sí? Ahora nos vamos nuevamente a la parte inferior de nuestra pantalla y vamos a encontrar otro instrumento. ¿Cómo se llama él? Un odómetro. ¿Para qué utilizaremos ese odómetro? Para medir calles. Para medir calles. ¿Alguna vez han visto este instrumento? No. ¿Sí lo conocían? No. ¿No lo conocían? Sí. Imagínense que cuando van a pavimentar una calle, este es el instrumento que utilizan para hacerlo. ¿Qué es lo que hace ese instrumento? A medida que ellos van andando, que van arrastrando su instrumento, esta partecita de arriba, ¿sí ven como un cajoncito verde con negro? Sí, ¿Sí lo ven? Ese cajoncito tiene las medidas. Entonces, a medida que yo voy arrastrando mi instrumento, el odómetro, él va adelantando y va tomando la medida exacta de las calles. Ahora, nos vamos para el siguiente instrumento. ¿Cómo se llama? Taquímetro. Muy bien. Ese taquímetro lo utilizamos para medir las alturas. ¿Alguna vez lo habían visto? Sí. ¿Y lo habían visto alguna vez? Este taquímetro lo utilizan los topógrafos para tomar la altura exacta de una edificación, que es la que debes tener siempre en cuenta para medir edificios, casas, edificaciones que son muy altas. ¿Listo, mis amores? Sí. Vamos Señora, a... sí, señora. Y para medir la velocidad, profe.
¿Listo, chicos? ¿Hay alguna pregunta, algo que necesiten, que no hayan entendido, necesiten que volvamos a hacer un recorderis? No, señora. No, señora. No, señora. ¿Todo bien, todo bien? No, señora. Ok, mis amores.